Y nos vamos al plano internacional, precisamente a Brasil, porque allí el Congreso brasileño frenó una investigación al presidente Michel Temer. Allí vemos las imágenes, los mismos diputados que le habían dado salida en el Congreso a Dilma Rousseff, hoy deciden detener por lo menos darle un pequeño descanso a este Temer investigado por la justicia. Estamos en comunicación con Darío Pignotti, corresponsal del diario Página 12, allí en Brasil, que tiene hoy también la amabilidad de atendernos. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. El placer es mío, como siempre, atentos a todo lo que nos puedas ayudar en el análisis. A primera vista, digamos, la mirada simple, sencilla, lo que decía recién, es el Congreso que expulsó a Dilma Rousseff, hoy protege a Temer. ¿Es tan lineal, Darío? Prácticamente sí, aunque tenga sus ondulaciones, pero la historia hasta repite los escenarios y los protagonistas. Los mismos diputados que hace prácticamente 1 año y 3 meses votaron por la apertura de un proceso de impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, técnicamente por la admisibilidad del impeachment, fueron los que ahora garantizaron probablemente la impunidad del presidente en funciones, Michel Temer, quien indudablemente surge robustecido de este espaldarazo, producto de una coalición de fuerzas dirigidas desde el Palacio del Planalto y desde la cárcel. Y esto no vayas a creer que es una interpretación metafórica. ¿Por qué? Porque el grueso de los diputados que hace 1 año levantaron la mano para que Rousseff penales fueron los que el miércoles pasado le bajaron el pulgar a la justicia para que investigara a Temer en un proceso por corrupción con evidencias grabadas y filmadas. ¿Y por qué decimos que esta fue una coalición entre el Palacio del Planalto aquí en Brasilia y la cárcel de Curitiba en el sur de Brasil? Porque el líder de esos diputados, o por lo menos del grueso de esos diputados, se llama Eduardo Cunha, el socio político de Temer, correligionario. Ambos son del Partido Movimiento Democrático Brasileño, y este último, Cunha, está preso y condenado a 15 años de reclusión por haberse encontrado en sus cuentas hasta hace 2 años secretas en Suiza millones de dólares, unos 5 millones de dólares, resultante estos de sobornos pagados por grandes empresas constructoras. Es decir, aquellos diputados que siguen siendo aliados, subordinados políticos de Cunha, refrendaron la alianza que hizo posible la caída de Dilma Rousseff y permitieron la continuidad del gobierno de Michel Temer. ¿Acaso un golpe dentro del golpe? Una segunda versión, un segundo capítulo de aquel proceso que, insisto, destituyó a una presidenta acusada de pedaleadas fiscales, esto es, de haber excedido el presupuesto destinado a la promoción de la micro y pequeña empresa rural. Darío, ¿y qué respuestas ensayan estos diputados cuando son contrastados con estas dos situaciones, con haber expulsado a Dilma Rousseff y ahora proteger a Temer? Me imagino que públicamente tratan de decir algo, ¿no? En realidad dijeron mucho menos o bastante menos de lo dicho el año pasado, porque hasta la ceremonia, hasta el ritual fue más austero y más efímero. Esto ocurrió un miércoles por la tarde, un día activo, un día de actividad comercial, productiva, universitaria, en fin, un día de semana. Y el del año pasado, no olvides, ocurrió un domingo cuando hasta la Confederación Brasileña de Fútbol suspendió los partidos. Es decir, la escenificación, la magnitud espectacular de uno y otro ritual fue muy distinta. Y la presencia y la justificación de aquellos que esta vez
le dieron el respaldo a Temer fue también mucho más disimulada. Aquí, en rigor, las argumentaciones no superaron los 10 o 15 segundos. Recordarás que el año pasado fue aquel casi circense rito en el que los diputados dedicaban el procesamiento a Dilma, a su madre, a su padre, a su club de fútbol y hasta su creencia religiosa. Acá fue, insisto, mucho más breve, y la justificación en general se sostuvo, por hacer una síntesis, porque no podemos dar detalles de todos, fueron 263 votos a favor de Temer, en que el procesamiento contra el mandatario significaría desestabilizar la economía y poner al país al borde del caos. Pero retomo lo que hace un minuto había quedado inconcluso respecto de las evidencias que respaldan la denuncia contra Temer, sustentada por la Procuraduría General de la República. Se trata de dos. Una, la grabación de Temer y el magnate de la carne Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, que en marzo de este año, en la residencia oficial, en el Palacio de Yaburú, lo equivalente a la residencia de Olivos en Argentina, lo registró cuando ambos pactaron, y eso puede cualquier televidente consultarlo en YouTube, porque esa grabación está libre al acceso público, disponible al acceso público. Pactaron, te decía, el pago de sobornos y la presión contra jueces que estaban investigando los casos de corrupción de ambos. Días más tarde, 15 días más tarde aproximadamente, de esta grabación que fue entregada por el empresario que ahora es un delincuente arrepentido, se acogió a la delación premiada, 15 días más tarde esa grabación se confirmó en las imágenes, porque el principal asesor presidencial de Temer, ahora ex asesor presidencial y con detención domiciliaria justamente por estos hechos, fue filmado mientras transportaba una maleta precisamente con los 500.000 reales de sobornos semanales que se habían pactado en aquella grabación. Es decir, las evidencias son prácticamente incontestables de que Temer estaba involucrado en esta red de corrupción, y acaso como el mayor de los favorecidos por esta red de corrupción, que en su hora integraba junto al ahora preso Cuña, que fue, te repito, su socio, la palanca para que el presidente continúe en el mandato por lo menos hasta el 31 de diciembre del año que viene, cuando finalizaría. Esto de por lo menos es porque los cimbronazos seguramente no acabaron con esta denuncia, probablemente vendrán otras, aunque, sin embargo, y este es el saldo provisorio, el presidente Temer resultó favorecido, fortalecido, y ahora, según prometió en unas declaraciones publicadas hoy en el diario Estado de San Pablo, va por la cabeza del procurador que lo denunció. Darío, te tengo que despedir, me están pidiendo de producción que terminemos, pero quiero hacerte una pregunta muy cortita, te pido por favor la respuesta. ¿Esto frena el proceso en este momento? Digamos, el Congreso dice no pueden investigar a Temer ahora, pero cuando Temer deje la presidencia, ¿esta causa lo está esperando? Exactamente, esta causa lo espera porque al no hacer lugar al proceso en el Supremo Tribunal Federal, el Congreso respeta el foro especial del presidente, pero esto habrá de renovarse cuando termine el mandato, siempre y cuando no haya entre medio una amnistía para Temer. Muchísimas gracias, Darío, por la comunicación, como siempre. Un gusto escucharte. Un abrazo. Nos vamos a un corte, nosotros volvemos enseguida, tenemos más Bien de Sábado para ustedes, no se vayan.